Libro de los Salmos, capítulo 118, versículo 6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda, y veré por el suelo a los que me odian. El Señor, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Amén. Probablemente usted ya ha leído quizás más de alguna vez todo este salmo, o al menos alguna vez. Y en este salmo, hermanos, se expresa confianza y gratitud. Son los dos elementos que están presentes en este salmo. Existen salmos donde solamente es pura alabanza a Dios. Otros salmos expresan rendición y adoración a Dios. Pero este salmo expresa esos dos elementos, confianza y gratitud. Este salmo fue escrito por David, uno de esos salmos que David escribió bajo la inspiración del Espíritu de Dios cuando él se encontraba como fugitivo. Ahora, ¿quién era el que perseguía a David? A David no lo perseguía un capitán de un ejército. A David no lo perseguía que un pariente que quería vengarse de él. A David no lo perseguía un enemigo común y corriente o que estuviera a la altura de él, hablando en el sentido de poder y de autoridad, sino que a David lo perseguía nada más ni nada menos que el rey de Israel, Saúl. Saúl sabía que el Espíritu de Dios y la protección de Dios estaba sobre David, pero lo que más a él le dolía en el alma era saber de que ninguno de los hijos de Saúl iba a ser su sucesor en el trono, el que iba a quedar en lugar de él en el trono, sino que Dios ya había decidido suspender la continuidad real de la familia de Saúl, que no fuera Jonatán su hijo, quien era el inmediato, el que habría de heredar el trono de Saúl, sino que fuera una persona totalmente ajena, una persona extraña que no pertenecía a su familia, sino que era una persona que, además de ser extraña para Saúl, era una persona, hablando familiarmente, pues era extraña, además de ser extraña familiarmente, era una persona también de un extracto social muy bajo. David, quien era hijo de Isaí, era un hombre, Isaí, muy humilde, ya que era un hombre que se dedicaba a la crianza de ovejas. Era un campesino prácticamente que vivía en Belén. Y es entonces cuando Saúl le falla a Dios, desobedece a Dios y comienza a hacer las cosas que él quería o que él creía conveniente hacer por ser el rey, e ignorando la ordenanza y los estatutos de Dios. Es entonces que Dios decide desecharlo, y desecharlo para siempre. Y entonces el Señor le habla a Samuel, quien era el profeta en turno en Israel, y le dice que se fuera mejor a Belén, a la casa de Isaí, porque ahí se había provisto rey él para Israel. Usted probablemente ya conoce la historia, pero eso llegó por fin al conocimiento de Saúl. Y a partir de entonces Saúl lo que quería era no meter preso a David, sino matarlo, terminar con él. Es entonces cuando David se convierte en un fugitivo, se convierte en un perseguido por el rey. Y ahí podemos ver nosotros la clase de presión que tenía David. Porque cuando es otra persona común y corriente la que nos ha amenazado con hacernos daño, pues una persona simplemente lo que hace es irse a vivir a otro lado.
dicen, me voy a ir a vivir a otro pueblo, me voy a ir a vivir a otra ciudad, aún dentro del mismo país, simplemente a otro lugar donde aquella persona no sepa dónde esté, o al menos no tener que estar teniendo aquel riesgo de estarme enfrentando con esa persona o encontrarme algún día con él o con esa persona. Pero el punto era este, hermanos, que en el caso de David era un terrorismo de Estado, se le llama hoy en día, cuando es las mismas autoridades que deberían de proteger a sus ciudadanos se encargan de atemorizarlos, se encargan de intimidarlos, se encargan de infundir temor y terror en la gente. Ese era el caso de David. Él estaba sufriendo un terrorismo de Estado porque era el rey el que lo andaba persiguiendo con todo el ejército que el rey tenía a su disposición, y era todo el ejército de Israel. Ahora, David, por supuesto, él no estaba solo. Había un grupo de personas que se habían unido a él y también andaban armados. Pero cualquier grupo de resistencia que pudiera existir en una nación, comparado con el poder militar que tiene el ejército de la nación, es poco. Y es entonces cuando David, no fue que él nunca sintió temor, él sintió temor, era ser humano. Pero en una de esas ocasiones, cuando él sentía que ya casi lo capturaban, que ya casi lo arrestaban, que ya casi destruían su vida, es que David expresa él de esta manera su confianza en el Señor. Y este versículo que leímos, que fue el primero, el 6, habla David acerca de la defensa que tiene el justo, la defensa de la cual goza aquellos que han confiado o que tienen a Dios en su vida. Y es que dice, el Señor está conmigo, dice. Veamos aquí, hermanos, de qué manera David expresa de manera plena realmente donde él descansaba, donde su vida estaba confiada. Y es que dice que el Señor estaba con él. Oiga, hermanos, esa declaración no es una simple declaración. Es una declaración que la expresa alguien que está pasando por momentos difíciles. Hay personas, y creo que todos en algún momento, cuando nos enfrentamos a un peligro, a una necesidad, decimos, bueno, Dios está conmigo. Pero tal vez la situación que estamos pasando no es una situación tan apremiante o tan crucial como la que David estaba enfrentando. Él se estaba enfrentando prácticamente a la misma muerte. Porque si Saúl lo hubiese encontrado, cosa que no sucedió, él lo hubiera matado, él lo hubiera destruido. Pero David dice, el Señor está conmigo. La traducción literal del hebreo dice, el Eterno está conmigo. El Eterno, dice otra, está a mi lado. En contraste con la amenaza del efímero, del pasajero que es el ser humano, dice, el Eterno está conmigo. Y es que, hermanos, cualquier persona en la vida nos puede ofrecer su compañía. Cualquier persona en la vida nos puede ofrecer que estará con nosotros, que estará cerca de nosotros, pero esa persona pudiera fallarnos. Pero el Dios al que se refiere David, ese jamás abandonará a aquellos a quien él ha decidido estar al lado de ellos. Y por eso dice, el Señor está conmigo. Y confiesa a él, y no tengo miedo, dice. Pero esa expresión, no tengo miedo, hermanos, también muchas veces se usa. Las personas la usan para darse valor a sí mismo, ¿verdad? Y dicen, ¿a poco tienes valor de ir a tal parte? ¿A poco dicen por allá por nuestros pueblos, verdad? Tienes valor de pasar a las 12 de la noche en medio del cementerio, porque ahí pasa la calle, ¿verdad? Y dicen,
no tengo miedo, dice la persona. Y ahí va diciendo, no tengo miedo, ¿verdad? No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, ¿verdad? Pero solamente va diciendo eso para autosostenerse del temblor que lleva. Pero David no es que está autosugestionándose o diciendo esas palabras para poder agarrar un poco de valor mientras las dice. No, no es simplemente una expresión, como he dicho, para autosugestionarse, sino que él está diciendo que realmente no tenía miedo. Y así así se puede comprobar a través de la Biblia. Pero ¿por qué él no tenía miedo? Bueno, por lo mismo que dice antes, porque el Señor estaba con él. Aquella persona que tiene la seguridad que Dios está a su lado, aquella persona que realmente su confianza está en Dios, es una persona que puede venir cualquier hecatombe, cualquier desastre, cualquier adversidad, y esa persona no siente miedo. Vaya, pero el punto es este. Y alguien puede decir, bueno, ¿será que los creyentes no tienen miedo? ¿Los que han confiado en Dios no tienen miedo? Sí, existe el miedo. Bueno, ¿y entonces en qué quedamos, pues? ¿Que tenemos miedo o que no tenemos miedo? Ya le dije al principio, no es que David nunca haya experimentado el temor. El punto era hermanos, de que nosotros en algún momento podemos sentir temor, llegar a sentir temor. El punto es que el temor no nos toma por presa. No nos volvemos esclavos del temor, sino existe un temor normal. Pero cuando una persona es presa del temor, hermano, es una persona que se comporta de una manera pero tan mal y comete tantas locuras a causa del temor. ¿Por qué? Porque ella es presa del temor. Pero a nosotros el temor no se puede apoderar de un cristiano, un verdadero cristiano, el temor, porque el Señor está con nosotros. Y en los momentos cuando esas dificultades vienen a nuestra vida, entonces el Señor con su Santo Espíritu infunde la confianza en el creyente, y entonces el creyente siente la fortaleza del Señor. Y Él jamás nos deja que caigamos presa del temor. Por eso David dice, no tengo miedo. Y dice, ¿qué me puede hacer? Dice, un simple mortal. Como le dije hace un momento, en contraste con la declaración que David dice que Dios está con él, el Señor está con él, el Eterno está con él. En contraste de la vida del ser humano que es pasajera, de un hombre, como dice la otra traducción, lo que me puede hacer el hombre. Entonces, pero ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? La Biblia dice que el ser humano, dice, es como la hierba del campo, dice que como la flor silvestre, que hoy nace, pero mañana ya no está. Pero la diferencia entre el ser humano y Dios, hermanos, el Señor nuestro, es que Él, como he dicho, pasan las épocas. Pueden pasar los siglos, pueden pasar los años, las centurias, y Él continúa siempre sentado en su trono de gloria, reinando con poder y con majestad. Inamovible es el Señor, no se mueve. Y por eso es que en otro de esos salmos dice que no se moverá, que no se adormecerá, dice, el que te guarda, dice. Jamás se moverá. Y por eso dice, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Nada. Por eso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos en una ocasión, mire, no le tengan miedo, les dijo, a los que matan el cuerpo, mas el alma no le pueden hacer daño. Entonces ahí está de nuevo lo que Jesús dijo, no le tengan miedo. Ahora este detalle es bien interesante, hermanos, y es que existen épocas en el mundo donde comienza a reinar el temor. Existen épocas o vienen épocas más bien a las naciones donde comienza la gente a sentir miedo, a sentir temor al porvenir. Y comienza la gente, hermanos, a decir, ¿y qué va a pasar? Y resulta, dice la gente, y ahora que cambia el gobierno, dice, ¿qué va a suceder? Dice la gente.
y la gente está temblando, la gente está comenzando, bueno, hay muchos que comienzan a hacer una serie de locuras, ¿verdad? Entonces, y empiezan a imaginarse lo inimaginable, y empieza la gente a hacer esto, a comentar aquí, a comentar allá, y los medios de comunicación, que muchas veces, muchos de ellos son bastante amarillistas, ¿verdad? Y comienzan a exagerar las cosas, comienzan a hacer comentarios, y eso lo que trae es más convulsión a la gente, lo que trae a la gente es más preocupación. Pero mire, amados hermanos, hoy en día en nuestras comunidades se puede palpar el temor, se puede ver el temor. Pero David, él, ¿quién más que David, hermano? Estaba siendo rodeado y asediado por una serie de cosas. Y probablemente no faltaban aquellas personas que se acercaban a David y decían: mira, dice el rey que así le falta ya para matarte. Dice que cualquier ratito vas a caer en la trampa. Eso a cualquiera le puede causar temor. Pero ¿sabe qué es lo que sucede, hermano? Que todas esas cosas, lo que muchas veces es desviarnos la atención de la mirada de aquel que todo lo puede. Y por eso David dice: ¿qué me puede hacer un simple mortal? Y por eso en el versículo 7 dice de nuevo: el Señor, dice, está conmigo, Él es mi ayuda, dice. Mire, hermanos, como el mismo David dijo en otro de sus salmos: mi ayuda, dijo, viene del Señor. Mi socorro, como dice la traducción clásica, mi socorro viene del Señor. ¿Y quién es el Señor? Bueno, nada más ni nada menos que el que hizo los cielos y la tierra, el que todo lo puede, aquel que, como he dicho, está sentado en su trono de gloria y nadie lo puede mover de ahí. Lo que ha decidido hacer, Él lo hará y nadie lo podrá detener. Mire, hermanos, Saúl lo que quería era procurar, era evitar que David llegara a ser rey de Israel. Y decía: el nombre, David va a ser rey de Israel. Nombre, primero pasan por mi cadáver, dijo Saúl, pero este no va a ser rey, el rey va a ser mi hijo. Pero hermanos, años antes, cuando David era tan solo un muchachito que su papá lo ocupaba para cuidar las ovejas. Bueno, ahí prácticamente fue cuando Dios decidió revelar quién iba a ser el rey. Pero Dios desde antes de la fundación del mundo ya sabía quién iba a ser el próximo rey de Israel, porque Él todo lo sabe. Pero antes de que Saúl se diera cuenta, ya el Señor había decidido que David lo iba a sustituir. Y fue Samuel y llevó la vasija de aceite y la derramó sobre David. David, ese niño, no sabía ni por qué lo estaban bañando de aceite en ese momento. Ponte de rodillas, le dijo Saúl, le dijo Samuel. Y se pone de rodillas y le dijo: yo te declaro rey de Israel. Y le deja caer el poco de aceite. Los bañaban de aceite, les ponían el aceite en la cabeza y los cubría el aceite. Y se levanta aquel todo aceitoso. Y él ni sabía lo que estaba pasando. Pero Dios ya había decidido así. Y oiga bien, cuando Dios decide hacer algo, nadie lo detiene. Cuando Dios ha decidido hacer algo a través de alguien, o Dios ha elegido a alguien para un servicio especial con un propósito de Dios, hermano, nadie puede a esa persona, o a Dios más bien, nadie puede turbarle los planes. Nadie. Ni así sea el rey, ni así sea el más poderoso, ni así sea el presidente, ni así sea la persona, el gobernante más encumbrado. Lo que Dios ha decidido hacer, Él lo hará, le pese a quien le pese, o le guste o no le guste a quien no le guste. A Saúl no le había gustado la decisión de Dios, pero yo le digo: ¿se cumplió el plan de Dios o no se cumplió? Claro que se cumplió. Ahora, la vida y el bienestar del justo, oiga bien, la vida y el bienestar de los hijos de Dios, repito, depende, la vida y el bienestar del justo depende de Dios. Se lo voy a repetir: la vida y el bienestar de aquellos que confiamos en el Señor no depende de nadie más sino de Dios.
De Él depende. Por eso es que ahí en el versículo 7, ahí mismo, dice: el Señor está conmigo, dice. Él es mi ayuda. Otra traducción dice: Él es mi vida, dice. El Señor está conmigo. Él es mi vida. Él es mi ayuda. Nuestra ayuda, nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra estabilidad, no importa en qué lugar del mundo estemos, aquellos que hemos confiado en Dios, amados hermanos, no depende de nosotros mismos, no depende de una segunda o de una tercera persona, no depende de nuestros parientes, no depende de las autoridades, depende de Dios, porque el Señor ha decidido estar con nosotros. Fue la decisión de Él. Sí, fue la decisión de Él. Y por eso dice además: y veré por los suelos, dice, a los que me odian, dice. Mire, hermanos, esta es una expresión de esos salmos que estuvimos estudiando en una ocasión, donde se expresan maldiciones o deseos malos en contra de los enemigos. Son imprecaciones, son los salmos imprecatorios. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando esos salmos hace un tiempo? Bueno, espero que se acuerde. Entonces, y aquí David está imprecando, porque aquí está deseándole el mal a sus enemigos. ¿Y quién era el número uno enemigo de él? Saúl. Mire, hermanos, y esas palabras se cumplieron al pie de la letra. Y es que en una ocasión, lo que hace Saúl, hermanos, con su hijo es que va a la guerra, va a pelear. Y dice la escritura, hermanos, que Saúl ahí muere con su hijo. Y resulta que los enemigos, hermanos, dejan a Saúl y a su hijo colgado ahí. O sea, el rey, oiga bien. Y cuando un amalecita lo encuentra, dice la Biblia que este Saúl, cuando el amalecito lo encontró, todavía estaba con vida. Y Saúl le dice: ayúdame. Porque Saúl lo que hace es que cuando ve que estaba rodeado, se lanza sobre su espada, pero no se muere. Y el amalecita viene y le dice: ayúdame, termina de matar, porque no me puedo matar solo. Viene el amalecita, hermano, no se tocó ni los hígados, paz, lo mató. Le quitó la corona, le quitó el manto, la espada, y se la lleva a David. Dijo: voy a quedar bien con David. Y le dijo: mira, aquí está la corona, aquí está la espada y el manto de Saúl. Ahora ya tienes la oportunidad de ser rey. Y entonces viene David y le pregunta: ¿no tuviste, le dice, no tuviste temor de levantar tu mano contra el ungido del Señor? Le dijo. Mire, hermano, Saúl andaba caído, pero para David era el ungido del Señor. Sí, andaba en rebelión en contra de Dios. Qué respeto, ¿verdad? Qué respeto tenía David con Saúl por el cargo, la investidura que tenía. Y entonces ahí es donde David le dice a uno de sus valientes, que igual manera como aquel había hecho con Saúl, que lo mataran también. Y lo mataron ahí por órdenes de David. Pero cuando David va y encuentra, hermanos, a Saúl, exactamente lo halló en el suelo, lo halló muerto con su hijo Jonatán. Claro, David se lamentó de todo eso. Entonces, pero aquí vemos que dice: ya veré, dice, por los suelos a los que me odian, dice. Mire, hermanos, cuando a un hijo de Dios alguien le odia, cuando a un hijo de Dios alguien le tiene un odio acérrimo, ese odio se voltea contra esa persona. Así es. Porque lo que se siembra, se cosecha. Y eso es lo que pasó. A Saúl lo consumía el odio y la persecución, la sed de venganza por querer destruir a David. Y el que murió fue él. Y no solo él, sino también su hijo. Y toda esa familia fue un desastre, hermano. ¿Por qué? Por albergar odio, por tener aquel rencor contra aquel a quien Dios había levantado.
David, con toda seguridad, hermanos, vemos aquí y por experiencia propia, lo que hace es declarar una gran verdad. Y en el versículo 8 dice: es mejor refugiarse en el Señor, dice, que confiar en el hombre, dice. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en otro ser humano. A pesar de que esto tiene siglos de estar en la Escritura, hermanos, la gente todavía continúa poniendo la esperanza en otro ser humano, cuando el Señor ya a través de Jeremías también dijo: maldito, dijo, el hombre que confía en el hombre, dijo. Sí, eso dice Jeremías capítulo 17. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que no confía en Dios, dice. Y por eso aquí David hace eco diciendo esas palabras: es mejor refugiarse en el Señor. ¿Verdad, hermanos, que es mejor refugiarse en el Señor? Es mejor cuando estamos en momentos de angustia, en momentos de necesidad. Nuestro refugio no es el comadre, la compadre, el amigo, la amiga, no es aquella persona que podemos pensar de que nos pudiera ayudar. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice este libro santo, que es el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Él es nuestro pronto auxilio. De Él echamos mano cuando estamos en necesidades. Por eso dice: es mejor. Y si la Biblia dice que es mejor, hermano. Sí. Si pusiéramos en una balanza, en una comparación, ¿qué es mejor? ¿Confiar en un gobernante? ¿Confiar en un rey? ¿Confiar en aquella persona que ha hecho tantas promesas y que por muy confiable que parezca? ¿O confiar en Dios? Mire, hermanos, a cada instante nos vemos tentados a poner la confianza en alguien, en otro como nosotros. A cada instante nos vemos tentados a descansar en las promesas que alguien nos hizo, alguien semejante a nosotros. Pero eso va en contra de la voluntad de Dios. Y es que a nosotros el que nos sostiene es el Señor. En Él está nuestra esperanza. Toda nuestra confianza debe estar absolutamente en Él. ¿Y sabe usted por qué el Señor permite que lleguen adversidades, que lleguen temores, que lleguen terrores a la vida de su pueblo? Para que lo busquemos a Él. Por eso dice aquí: refugiarse, dice. Esa palabra refugio, hermanos, la usan aquellas personas, o sea, un refugio más bien, lo usan aquellas personas que están siendo acosados, que no tienen dónde ir. Y por eso cuando vienen el frío, por ejemplo, cuando las temperaturas bajan, hermanos, de manera drástica, dicen: la ciudad ha habilitado refugios, dicen, para que la gente se vaya para ahí. Cuando hay terremotos en alguna nación, en alguna ciudad, dicen: hay ciertos refugios que se han habilitado. Las autoridades los han habilitado para que la gente vaya ahí. Y ahí la gente va, hermanos, con la pura ropita que anda puesta. Tal vez alguien agarró su colchita, ¿verdad? Y ahí va la gente, ¿verdad? Dicen: aquí venimos a buscar refugio. Y ahí llega la gente, hermano, como le he dicho, solamente con lo que anda puesto. Bueno, más que eso es nuestro Dios. Cuando estamos siendo asediados, cuando estamos siendo amenazados, cuando estamos siendo, amados hermanos, acosados, nosotros tenemos alguien a dónde ir. Nosotros tenemos a dónde ir. Fíjese que en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos la historia de la iglesia primitiva. Y es que ahí de igual manera eran las autoridades las que andaban buscando a los creyentes. Era el tiempo de las grandes persecuciones. El emperador romano y sus legiones andaban buscando a los creyentes no para felicitarlos, no para darles un premio, sino para matarlos, y matarlos de la manera más vil y más cruel, poniéndolos como espectáculos, convirtiéndolos en antorchas para iluminar las calles de Roma, amados hermanos, para que sirvieran de espectáculo ahí con las fieras en el Coliseo romano.
Y en una ocasión dice la Biblia que mientras Pedro había sido arrestado, la iglesia estaba orando. Y cuando los creyentes, cuando los discípulos habían sido intimados, la iglesia oraba. Y en una de esas ocasiones dice la Biblia que la iglesia solo le pedía al Señor: Señor, mira sus amenazas, mira las amenazas de nuestros enemigos. Y dice la Biblia que el lugar en que estaban reunidos tembló, dice. Y no fue casualidad, sino que era la confirmación del Señor diciéndoles: ¿acaso qué ser humano puede hacer que la tierra tiemble, hermanos? ¿Qué ser humano puede hacer, por muy pesado que sea, verdad? Y cuando va caminando todo se mueve. Por muy que sea valiente una persona, no puede hacer que la tierra tiemble. Solo hay alguien quien es capaz de mover cielo y tierra cuando quiere. Y más aún cuando uno de sus pequeñitos está siendo amenazado, está siendo acosado. El Señor actúa, porque, amados hermanos, dice la Escritura que somos como la niña de sus ojos. Eso somos usted y yo. Sí. Hay unos que están ahorita a ver dónde andan, ¿verdad? Todos perdidos en la mirada. Despiértese, hombre. Y el Señor, dice la Biblia, Él es mi refugio, dice. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre, dice. Y si la Biblia, como dije, y si la Biblia dice que es mejor, es mejor. Ahora, hay otro detalle, y es lo último, hermanos, ya para finalizar. Y es que David vuelve a recalcar. Dice: es mejor refugiarse en el Señor, dice, que fiarse de los poderosos, dice. Sube una escala más David en cuanto a la confianza a la cual nosotros en algún momento nos podemos ver tentados a confiar en otra persona. Y es que, hermanos, no importa, como ya le dije, cuán poderosa una persona esté en una posición de poder, en una posición de autoridad. No importa. Y que esa persona nos prometa el cielo y la tierra. Y que esa persona nos prometa la luna y las estrellas. Y que esa persona diga que hará cuanto quiera, ya sea a favor o en contra nuestra. Pero aquí dice el salmista que es mejor refugiarse en el Señor, dice, que fiarse de los poderosos. Hermanos, no nos podemos dar el lujo de confiar en ningún otro ser humano. Por eso el libro, el profeta Miqueas dice, hermanos, y va bien adelante el profeta ahí. Cualquiera podría decir, es exagerado lo que el profeta dice. No, pues no es Dios a través del profeta. No confíes en príncipe, dice. De la que duerme a tu lado, cuídate, dice. O del que duerme a tu lado, podemos ser viceversa. Cuídate, dice. No abras la boca, dice. Y el más derecho de ellos, dice, es como el zarzal, dice. Como las enredaderas. Y el más bueno de ellos, dice, es como los espinos, dice. Así es el ser humano. Qué cuadro más patético, ¿verdad? O sea, no hay donde confiar. No nos podemos fiar de nadie. El único que es fiel, el único que nunca falla, el único que sostiene la palabra que ha dicho a su pueblo, es aquel que hizo los cielos y la tierra. Es aquel que dijo: no te dejaré ni te abandonaré. Yo estaré con ustedes, dijo el maestro, todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Y yo le creo al Señor. Yo me agarro de esas palabras porque sé que no las dijo un simple mortal, las dijo nada más ni nada menos que aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, aquel que se entregó, aquel que demostró con hechos que nos amaba de verdad. Más que palabras, Él habló con hechos y lo demostró en la cruz. Por eso es mejor confiar en Él. ¿En quién está su confianza? ¿O a quién le tiene miedo usted? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿En quién están infundados nuestros temores? El Señor está con nosotros. El Señor está conmigo.
No podemos temer ni debemos temer lo que pueda hacer o decir que hará X, Y, Z personaje. Nuestra roca firme en la cual estamos parados es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es la roca inconmovible de los siglos. Cierre sus ojitos y vamos a darle gracias al Señor. Confiemos en el Señor, hermanos.